¿verdad? Mi nombre es Marcos Rafael López. Soy parte, ¿verdad?, de este grupo al cual le llamamos We Are the Move. Básicamente significa somos el movimiento. Nuestro canal, ¿verdad?, se dirige a todas esas personas que están sedientas de la palabra de Dios, a todas aquellas personas que necesitan una palabra de Dios aquí. Y este primer video es acerca de mostrar lo que son nuestra visión con este canal. Te queremos mostrar lo que es la visión con nuestro canal y queremos utilizar esta plataforma de YouTube porque eh, creo que el enemigo, ¿verdad? Tiene muchas maneras de cómo poder atacar a la sociedad hoy en día. Tiene miles de maneras de poder atacar a la sociedad hoy en día. Lo hace con las redes sociales, lo hace a través incluso de las nuevas películas que presentan, que casi todas tienen un contenido sexual o violento, cosas que incitan a muchas personas a hacer incluso cosas malas. Entonces nosotros queremos utilizar una plataforma igual moderna para poder llevar el mensaje de Jesucristo a cada uno de sus hogares. Eh, una reflexión que nosotros hacíamos acerca de esto es sobre cómo en aquel entonces, ¿verdad? Cómo en la antigüedad se libraban lo que eran las batallas. En la antigüedad, en la era medieval, vos podías ver las batallas que se libraban a través de escudos, espadas, jabalinas, caballos, carrozas, etcétera. Había miles de maneras de cómo se libraban las batallas en aquel entonces. Una batalla en los tiempos modernos es diferente. Una batalla en los tiempos modernos se libran con armas de fuego, con bombas atómicas, un montón de cosas que tienen ahora, ¿verdad?, para poder hacerse daño a la humanidad. Hay miles de maneras, ¿verdad? Y entonces, tomando el mismo concepto, ¿verdad? El concepto de batalla durante el tiempo nunca cambia. El concepto de la batalla nunca cambia, pero el modo de librarla sí es lo que cambia. Hay miles de maneras ahora como pueden librar la batalla dos naciones, por ejemplo. De la misma manera, el enemigo ha hecho con nosotros. El enemigo, conforme al tiempo, ha visto nuevos métodos de cómo te puede tentar, de cómo te puede hacer caer en pecado, qué utilizar ahora para poderte hacer caer en pecado. Y creo que nosotros los cristianos nos hemos quedado un poco atrás con eso. Siempre tenemos lo mismo de siempre, nunca cambiamos, casi nunca cambiamos los métodos para poder evangelizar, por ejemplo, a otras personas. Siempre utilizamos el método de casa en casa, que vas personalmente, pero siento de que hoy, por ejemplo, estamos en un tiempo de pandemia, es 2020, estamos en un tiempo de pandemia y no podemos estar saliendo de nuestras casas a ir a predicar porque es un riesgo y tampoco nadie te va a querer asustar en su casa por el miedo mismo de contagiarse. Eh, entonces, es el momento que el pueblo cristiano tiene que ingeniarse para poder ver qué otra manera utilizar para poder predicarle a las personas. Y hoy tenemos, por ejemplo, esta plataforma que estamos utilizando, YouTube, para poder predicar. Queremos, ¿verdad?, que aunque sea una persona que mire este video por tan solo 5 minutos, que los 5 minutos que haya visto este video se lleve un mensaje, ¿verdad? Se lleve un mensaje y pueda, ¿verdad?, experimentar un cambio en su vida. Tomando, ¿verdad?, nuevamente el ejemplo que estaba anteriormente de lo que era, ¿verdad?, lo de librar las batallas. A mí me gusta fundamentar mucho esto con la historia de Pablo que se encuentra en el libro de Hechos. Eh, Esta historia, ¿verdad?, que quiero contar se encuentra en Hechos 17, versículo 16. Relata la historia de cuando Pablo visita la ciudad de Atenas. La ciudad de Atenas en la antigüedad se describe como una ciudad politeísta, una ciudad llena de filósofos, una ciudad de gente con un pensamiento bastante firme, o con ideas, mejor dicho, bastante fundamentadas, bastante firmes. Y si comparás, ¿verdad?, lo que es la sociedad, y en este caso de Israel y Atenas, son dos sociedades diferentes. El método que vas a predicarle a una ciudad de Atenas es diferente también. No puedes utilizar el mismo lenguaje.
tenés que cambiar la metodología para poder predicarle a una ciudad ateniense. Y Jesucristo sabía que Pablo era la persona designada para esta tarea. Pablo conocía el territorio, conocía cómo él adaptar el mensaje de Jesucristo. Escuchen bien, no cambiar el evangelio, porque el evangelio no se cambia, pero sí el método de cómo lo predicas. Y Pablo sabía cómo predicarle en este caso, a las personas que vivían en Atenas. Él se detuvo a ver a las personas y él observaba que la ciudad estaba llena de ídolos, de los pensadores y todo eso. Entonces él moldeó su lenguaje para poder hablar de la manera que ellos hablaban, para que él pudiera cautivar a este pueblo, a esta ciudad. Y entonces de tal modo que Pablo incluso utilizó parte de la literatura de ellos para poder llevar el mensaje, a tal punto de que muchas de las personas que le gustaba filosofar le dijeron, hablas cosas interesantes, Pablo, hablas cosas interesantes, nos gustaría que hablaras en la plaza para ver que todas las personas te escuchen y ver qué opinan. Entonces eso hizo Pablo. Pablo fue a una plaza, predicó y todo el mundo tuvo una diferencia de opiniones y todo, pero el mensaje fue sembrado. El mensaje de Pablo fue sembrado y estoy muy seguro que en ese lugar muchas personas se convirtieron. Tal vez no la mayoría por el hecho de cómo era esa ciudad. Estaba llena de ídolos. Pero el mensaje fue y se sembró. De la misma manera, de verdad, nosotros también tenemos que hacer lo mismo. Tenemos que saber en qué punto, en qué tiempo estamos nosotros, cómo la gente habla. Tenemos que ser obsesionados con las almas. Tenemos que obsesionarnos con las almas de poderlas salvar a tal modo de, ok, ¿cómo le hablo a esta persona? ¿Qué le digo? Y ver cómo moldeas el mensaje o qué metodología usas para poder llevarle el mensaje a esta persona. Entonces, ¿verdad? Hoy, como estamos nuevamente, ¿verdad? Como había mencionado, estamos en un tiempo de pandemia. Tenemos que ser audaces. Estamos como la iglesia primitiva. Muchos de nosotros no estamos yendo a una iglesia de cuatro paredes, a un auditorio para adorar a Dios. Pero eso no puede detenernos para que el evangelio no se predique. Hoy estamos, como había dicho, la iglesia primitiva. La iglesia primitiva no conocía el concepto de una iglesia de cuatro paredes. La iglesia eran ellos, las personas. Puedes pensar de los cristianos primitivos como un movimiento, activista como los que hay hoy en día, movimientos que tratan de que las personas puedan cambiar su pensamiento, de que las personas puedan cambiar el pensamiento sobre ciertos temas. Desde ahí es donde este grupo surge. El nombre, ¿verdad? En inglés es We Are the Move. Somos el movimiento, por lo mismo. Nosotros somos un movimiento, ¿verdad? Que hoy queremos predicar el Evangelio, poder salvar a las personas y poder que escuchen esta palabra, aún estando en sus casas. Y bueno, quería presentarles, ¿verdad? A ustedes parte del equipo de nosotros. Está Carlitos, Valeria, parte del liderazgo, Nati también. Y verdad, también está mi esposa, que actualmente no está en el video, pero ella va a estar en la siguiente parte con los demás muchachos, opinando, ¿verdad?, sobre este tema y sobre nuestra visión de lo que nosotros queremos hacerles llevar a cada uno de ustedes. Muchachos. Bueno, entonces, hablando de batallas espirituales, o la manera, bueno, hablamos meramente de batallas espirituales, y la manera en que éstas se desatan, y la manera en que éstas han ido evolucionando. Marcos decía algo bastante cierto, y es que el cambiar o el pasar del tiempo hace que la arma o las estrategias tengan que ser distintas. Él ponía el ejemplo de que antes se hablaba de jabalina y estas cosas, y ahora se habla de armas, disparos y tal, cosas que quizás en ese tiempo no. Y esto refleja la manera en que la sociedad, uno, va cambiando, y dos, como las estrategias de librarlas también cambian. Y creo, pero bueno, nosotros como cristianos creo que
tenemos una herramienta que no cambia de temporada, no cambia sin importar la sociedad y sin importar el método del enemigo, siempre es efectiva, y es la oración. Para mí, yo siento que la oración es un arma superior a cualquier bomba nuclear, porque se conecta directamente con el dueño de todo, es decir, con el papi de los papis, meramente con Dios. Y creo que esto es algo en lo que debemos respaldar toda nuestra estrategia, es decir, eh, que si vamos a evangelizar a alguien de una manera creativa, siempre detrás tiene que ir la oración como arma principal, y luego como estrategia las armas secundarias, que ya sea el método que ocupemos, ya sea en línea o algo. Pero lo que yo quería hacer ver y resaltar es que el arma de la oración y jamás jamás caduca, siempre es realmente un arma que es infalible, aunque en ocasiones sintamos que no sucedió y tal. Realmente el Dios de la oración, o el Dios que escucha nuestras oraciones, tarde o temprano va a actuar en prueba de eso. Solo tenemos que ser obedientes. Solamente. Agregando a lo que decía Miguel, creo que es importante resaltar de que la bondad del Señor se hace más palpable cuando perseveramos nosotros en oración, porque esa perseverancia trae como resultado el crecimiento en nuestro carácter, el crecimiento en nuestra fe, así mismo como la constancia y la paciencia. A veces hablar de paciencia creo que es complicado para algunos, porque hay tiempos en los que estamos en situaciones en las que quizás no queremos estar y lo que menos tenemos es paciencia, pero creo que, o sea, debemos ser pacientes y constantes en los tiempos del Señor, porque eso hace que nuestras necesidades se sincronicen con el propósito que Dios tiene para nosotros y para la voluntad que Él tiene para nosotros. Y pues siempre tenemos que recordar que Dios conoce dónde necesitamos estar. No es cuestión de que dónde yo quiero, no es así. Dios conoce dónde nosotros necesitamos estar, y, o sea, sin importar el deseo puntual, o sea, sin importar el deseo que no tengamos en estos momentos. Eh, Insisto en que la oración, así como mencionaba Miguel anteriormente, creo que es lo que no puede faltar en nosotros, y ya como digo, la perseverancia, la fe, y obviamente pues seguir luchando y como siempre obedeciendo al Señor. Así es, y algo bonito, Marco, e interesante de esta arma es que no necesariamente solo los cristianos nos podemos ocupar, o quienes nos profesamos. Yo creo que cualquier persona, aunque no se rija el cristianismo, si en algún momento, o sea, no tenés que tener una licencia para hablar, simplemente si te nace el corazón y lo haces, va a ser escuchada, y eso es lo hermoso de esa arma. Y algo también que con lo que agregó Javiera se me venía a la mente, y es la multiforme gracia de Dios. Esto quiere decir las maneras distintas en que la gracia de Dios se puede manifestar en nuestra vida, porque muchas veces como resaltaba ella, la paciencia de esperar los momentos de Dios, porque muchas veces nos sentimos incómodos en diferentes etapas de nuestra vida, en el desempleo, en la enfermedad. Entonces, la paciencia es algo importante, porque no siempre va a suceder cuando nosotros queramos, porque Dios en su soberanía ve más allá de lo que nosotros podemos ver, y Él tiene como una vista más amplia de lo que nosotros podemos ver, y entonces Él sabe lo que es mejor para nosotros al final. Porque yo tengo algo claro, y es que el Señor, más que darnos, o sea, el Dios puede bendecirnos y tal, y puede sacarnos de cualquier problema, pero Dios sobre eso cuida nuestra alma, cuida nuestra salvación. Entonces Dios prefiere mantenernos ahí un momento, en el momento de la necesidad, y luego sacarnos cuando nuestro corazón esté listo, y cuando cuando nuestra alma esté lista, a que sacarnos de inmediatamente y que nuestro corazón se vaya a perder. Por ejemplo, en un familiar enfermo, que no sé, en estos tiempos es muy
es muy normal decir que alguien tiene el COVID y oír que alguien tiene COVID y que un familiar está enfermo y nos desesperamos en esta situación. Pero el Señor tiene su propósito. Escuchaba una prédica que decía, fue uno de los muchachos que compartió. Dice, aún en la muerte, Dios tiene un propósito. Y eso es lo duro y eso es lo interesante también, de que la gracia de Dios también puede verse de maneras que no podemos explicar. Y esto junto a la fe y la oración, creo que son armas muy, muy potentes contra las batallas que libramos como personas y las cuales tratamos siempre de ser victoriosos. Me encantó algo que decía Miguel y quisiera que tengamos en claro, muchachos, y algo decía Marcos Rafael cuando comenzó mi esposo, era de que antes las batallas se libraban diferente y hoy las podemos librar de otra manera. Y relacionando todo, la oración es la arma más poderosa que tenemos. Ayuno, oración y lectura de la palabra. Casualmente ayer tuve una visita donde trabajo y me acuerdo que la persona en una de esas se soltó a llorar porque está pasando una situación. Entonces esta persona practica el catolicismo, no es cristiana en sí, no es evangélica. Entonces le dije yo, mira, Leo, te voy a dar un consejo. Yo amo la oración del Padre Nuestro que el Señor lo dejó en su palabra, Leo. Y es bella la oración, si la analizas, no solo la repetís, Leo, como lóralo. Entonces, pero viene y le digo, platica con Dios, platica con tu Padre, decirle a tu Padre cómo te sentís, decirle a tu Padre qué tenés. Él sabe qué necesitas, Él sabe cómo estás, pero no está de más, o sea, Él necesita escuchar que desbordemos nuestro corazón, que desbordemos nuestras necesidades a Él por medio de la oración, por medio de una plática. Muchas veces cuando hablas de oración crees que estás hablando de algo complicado, pero oración es platicar con tu mejor amigo. Me acuerdo mucho al pastor Medina. Nunca se me olvida una vez que él predicó, porque decía que él una vez puso en una mesa una taza de café enfrente y una taza de café de él, y se comenzó a platicar con su amigo y que su amigo al final le dio respuesta a una necesidad que él tenía, y su amigo es Jesús, o sea, es Cristo. Comenzó a platicar con su amigo, comenzó y se desahogó, y hay cosas a veces que creemos que no es para nosotros. La oración es para todo el mundo. Sé que quien nos esté escuchando en estos momentos, o sea, ahorita esto es para muchas personas. La oración, o sea, orar es platicar con tu Padre, es platicar con Jesús, es estar donde sea. Puedes ir conduciendo, puedes ir en un bus, camino al trabajo, universidad, si puedes salir, si no puedes salir, puedes estar en tu cuarto, puedes estar en el comedor, hasta puedes estar viendo. A veces yo me río porque hay personas que están viendo tele y no la están viendo, están con el celular. Entonces el tiempito del celular, puedes dedicárselo a platicar con aquel que te formó. Esa es mi opinión, me encantó, o sea, y entre más oremos, se cumple también lo que dice Javi, tendremos más paciencia. Yo le comentaba a alguien ayer y el Señor me dijo que si leemos Corintios 13, 1 Corintios 13, dentro de las prominencias del amor se encuentra el amor es paciente y bondadoso. Y muchas veces la paciencia se nos olvida dentro del amor. Entonces, mientras nosotros amemos, vamos a tener un poco de paciencia. Y la paciencia nos va a ayudar a poder esperar el tiempo perfecto del Señor para todas las peticiones que le damos mediante nuestra plática. Bueno, creo que en este tiempo me ha servido para reflexionar un poco y verlo. Me siento como una ovejita cuando no está comiendo pasto verde. Estoy comiendo un zacate, o sea, un zacate viejo prácticamente, porque el zacate sirve para alimentar la vida particular del animal y la vida espiritual del creyente.
pues he aprendido a depender bastante de Dios, pero me hace falta congregarme. Y lo otro es que uno de los objetivos que Dios tiene para nosotros, o lo que Dios quiere para nosotros, es que nosotros aprendamos a depender totalmente de Él y ser diligentes en la oración. Y lo con respecto a las armas espirituales, que hoy en día no las tomamos en cuenta porque para algunas iglesias son como que lo vemos como muy religioso, como que eso era en los tiempos de antes, ahora ya no, eso ya no cuenta. Tratamos de hacer las cosas a nuestra manera, pero, o sea, la oración, el ayuno, que a mí me cuesta tanto porque soy flaco y si ayuno me pongo más flaco. Entonces, es algo vital para la vida del creyente, pero cuesta someter esta carne a hacer ese tipo de cosas. Quería agregar algo sobre lo que habló Miguel y Javiera, y pues sobre la paciencia, y más en este tiempo de pandemia que estamos viviendo, que muchos jóvenes se deben de estar preguntando qué debemos hacer. Algunos dicen que se la pasan aburrido en la casa, otros que quieren volver a salir con sus amigos y todo eso, y otros también que se sienten solitarios, que no tienen amigos, si no tenían en persona, mucho menos ahora con esta situación. Pero quiero recalcar que sí tenemos un amigo fiel y que siempre va a estar en cualquier situación y en cualquier momento, y es nuestro Señor Jesucristo. También sobre esto que está pasando de la pandemia, también, como les digo, es una prueba que Dios nos está dando para convivir más con Él, y no necesariamente eh, tenemos que salir a otros lugares para darnos cuenta que sí necesitamos de Dios a diario. En cuanto nos levantamos, darle gracias por las bendiciones que nos ha dado. Y es correcto ese punto, todos los puntos que han dicho, y quiero agregar algo que para poder tener alma actualizada, tenemos primero que tener una mente limpia, una mente de que debemos pensar y no amoldarnos a las cosas de este mundo. Y ya lo decía el apóstol Pablo, que en un versículo en Romanos que dice: no nos amoldemos a las acciones de este mundo. Y si nosotros realmente queremos batallar y queremos estar actualizados con esta forma de batallar, es ser positivo y pensar no en las acciones de este mundo, sino en las acciones que van a glorificar al Padre. Debemos de ser claros de que son otros tiempos, tanto para el país y para el mundo entero, donde debemos actualizarnos y debemos hacer un review de las cosas que antes hacíamos, cuando llegamos a ese primer amor, cuando conocíamos de Dios. Tenemos que tener claro que hay 3 puntos muy importantes que un cristiano nunca debe olvidar, y es la oración, el glorificar al Padre y el estar siempre firme en Él. Una arma poderosa para batallar siempre, no importa las circunstancias, no importan los tiempos, es la fe. El creer en Dios creo que es nuestra mayor arma. Así es, y quiero también añadir que es muy importante siempre tener nuestra mirada fija en el Señor, fija en Jesús, y recordar siempre que durante cualquier batalla de nuestra vida es importante perseverar, porque en medio de la perseverancia se desarrolla nuestra fe en Él. Y cada día, como dice en Efesios, tomar la armadura de Dios para poder resistir y estar firme durante el día malo. Es importante tomar esta armadura y ponérnosla para poder enfrentar lo que se venga.
Quería agregar un poco sobre lo que estaban hablando del amor de Dios, y esto es una realidad. Cada uno de nosotros experimentamos ese amor, esa misericordia cada mañana. Cuando fallamos, Él nos perdona, pero creo que más que eso debemos recordar también que Dios tiene muchos más atributos, tanto como la santidad. Creo que también debemos esforzarnos por vivir en santidad y que nuestras fallas no sean intencionales. O sea, no tomar la gracia como una licencia para hacer lo malo, la gracia de Dios. Más bien debemos esforzarnos por estar aprobados delante de Él. Como dice la Biblia, sin santidad nadie verá al Señor. Entonces, como hijos de Dios que somos, ya transformados por el poder de su Espíritu Santo, debemos de vivir una vida íntegra. Y si fallamos, obviamente Él nos perdona, pero debemos ser intencionales en agradarle a Dios siempre. Y eso es lo que quería agregar. Qué bestial poder compartir con todos ustedes ahorita en este tiempo. Sé que no nos estamos viendo la cara, los extraño mucho a todos, y es muy, muy interesante el tema que nos tocó ahorita, y son cómo podemos enfrentar las armas del enemigo. Creo que el primer punto que yo tocaría sería saber quién es tu Dios. O sea, por muy fatal que pueda construir fortaleza el enemigo, siempre hay algo que Dios te está dando en el momento, porque pueden ser que estén pasando muchas cosas, no sé, pero tenés que saber quién es tu Dios. Saber y reconocer que el Dios que tenés es todopoderoso, lo va a cambiar todo, y va a cambiar las fortalezas que tiene el diablo. Ya, podés pensar de que todo está perdido, pero Dios te está dando un arma que vos mismo la tenés que averiguar. Yo no entiendo cuál ha sido tu tentación en estos momentos, pero yo he tenido tentaciones, muchas. Y lo que yo entiendo es que mi Dios me da la oportunidad de, a través de su palabra, poder conocerle a Él y saber de que mi Dios es un Dios todopoderoso, un Dios justo, un Dios misericordioso, el deseado de todas las naciones y el que tiene que ser el deseado de tu corazón. Les agradezco, ¿verdad?, a cada una de las personas que pudo ver nuestro video. Espero que la reflexión, así como las opiniones de los muchachos, les pudo haber llegado a cada uno de ustedes. Nosotros queremos hacer una dinámica con ustedes, nosotros queremos saber de ustedes y queremos saber si alguien está pasando por algo, o si alguien necesita una petición de oración, o simplemente quiere compartir un testimonio. Nosotros, todo lo que escriban, ¿verdad?, voy a dejar un enlace en la parte de abajo del video para que ustedes coloquen su pregunta. Es totalmente anónimo, ¿verdad? Nadie tiene que saber su nombre. Ahí en ningún momento se les va a pedir información de ustedes. Es algo libre. Queremos que se sientan cómodos, ¿verdad?, en compartir sus inquietudes. Y como les había dicho, nosotros vamos a estar con mucho gusto contestando sus preguntas en el siguiente video. Les agradezco a todos. Que Dios me los bendiga.